siempre. Bienvenido a sus Biblias en el libro de Levítico. Vamos a considerar algo de las escrituras del día de hoy. Es algo, dice la escritura, oirá el sabio y aumentará el saber, hermanos. Es algo que quizás ya lo conozca, ya lo sepa. Y para los que no lo sepan, no lo conozcan, ¿verdad? Pues es algo que pudiera añadir a su lista como de temas o de conocimiento, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado por su misericordia, ¿verdad? Levítico capítulo 5, gloria a Dios por siempre. Aleluya. Desde el versículo 14, ¿verdad? Levítico capítulo 5, verso 14, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Habló más Dios a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santificadas a Jehová, traerá su expiación al Señor un carnero sin tacha de los rebaños conforme a tu estimación, en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará aquello de las cosas santas en que hubiere pecado, y añadirá a ello el quinto, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado. ¿Y qué cosa? Y será perdonado. Gloria a Dios por siempre. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Dios no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Habla aquí nuestro Dios acerca de la expiación por el pecado, es a saber, el pago que se tiene que hacer por causa de ese yerro, ¿no? Y pues menciona algo, dice el versículo 15: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro, dice el pasaje, ¿verdad? Finalmente, verso 17: si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Dios no se han de hacer, dice, aún sin hacerlo a sabiendas. Es esto cuando se hace las cosas sin conocerse, aunque no sabía que era malo. Dice el pasaje, ¿verdad? Es culpable y llevará a su pecado. Verso 18: traerá pues al sacerdote por expiación, según tú lo estimes, un carnero sin tacha de los rebaños, y el sacerdote hará expiación por él de su yerro que cometió, y hace ver, por ignorancia. ¿Y qué cosa? Y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra el Señor. Cuando alguien pecare por yerro, que pueda decir, es que no lo sabía, que pecare por ignorancia, que no conocía las leyes, ¿verdad?, de ese lugar, pues dice el pasaje, ¿verdad?, que tiene que pagar porque cometió por ignorancia. Dice, es infracción y ciertamente delinquió contra Dios. El día de hoy vamos a considerar el tema, ¿verdad?, de lo que es la ignorancia, y esperemos en el Señor, ¿verdad?, que el Señor nos ayude a entender que algunos se quieren excusar en su ignorancia, ¿verdad?, para no hacer cosas o para evitar, ¿verdad?, esforzarse, no sé, ¿verdad?, y por esa causa se tiende a ignorar, ¿verdad? Pero hay algo que menciona el Señor, ¿verdad? Es infracción y ciertamente delinquió contra Dios. Mire, no conozco yo las normas aquí del estado de Michoacán, aquí simplemente en el centro, ayer no vi ningún alto, nos pasamos ahí todo derecho, pero hay unas palabras que dice, ¿cómo dice? Uno y uno, ¿verdad? Yo no sé qué sea eso.
pero probablemente sea alto, ¿verdad? Alto y le das el lugar al otro, o sea, como un tipo de un semialto, ¿verdad? Esperar que nadie pase y poder pasar, pero yo no sé exactamente qué suceda, y en algunos casos, como yo venía atrás de los hermanos que me atrasaba, pues me los pasaba derecho, ¿verdad? Si un tránsito me detuviera, yo le pudiera haber dicho, es que no vi altos, ¿verdad? Dice, no, pues es que aquí las cosas se manejan de este modo, ¿verdad? Yo le pregunto, por esa ignorancia que yo tenía, ¿saldré librado de la infracción? Pues lo más probable es que no, ¿verdad? Porque la ley aquí es diferente a donde uno viene. Entonces, muchas veces nosotros pecamos por ignorancia y tristemente, ¿verdad? Debemos de pagar la infracción por ello, ¿no? Entonces, aquí la Escritura nos habla y nos da a conocer esto de la ignorancia que trae consecuencias en nosotros, ¿verdad? Como seres humanos. Y quisiera, de alguna manera, a través del tema, ¿verdad?, darle a conocer que ser ignorante nos lleva a perdernos de muchas cosas buenas, ¿verdad?, para nosotros. Números capítulo 15, gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios. Hemos sentado un poquito a poquito hacia todo esto que se nos aire. El libro a los Números capítulo 15, algo similar a lo que leímos en Levítico, amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La honra, la gloria y la alabanza sean al Señor Jesucristo por siempre. Amén. Verso 23, 15-23 del libro de los Números. Todas las cosas que Dios os ha mandado por la mano de Moisés, desde el día que el Señor lo mandó y en delante por vuestras edades. ¿Será que si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor suave al Señor, con su presente y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación? Si hay pecado por yerro, con ignorancia, obviamente fue un yerro, fue prácticamente, ¿verdad?, el quebrantar la ley de Dios, y por esa causa tenían que llevar, le digo, esa expiación o ese corderito, ese sacrificio, pues por causa de su pecado. Entonces, la ignorancia, le menciono, ¿verdad?, quisiéramos algunos excusarnos. Mire, yo le voy a mencionar esto, Ahí quizás, imagínense que se está levantando el templo y alguien pudiera decir, hermano, pero es que yo no sé nada de la albañilería, no sé nada de la albañilería. Y bueno, pues yo le pregunto, ¿verdad? Como dice un pasaje, acuérdate pues de engrandecer su obra, la cual los hombres contemplan, ¿no? Yo le pregunto, ¿aquel hermano debe de sentirse comprometido con el Señor para poder apoyar la obra del Señor? Amén, ¿verdad? Pero por su ignorancia o porque se excusa haciendo ver que no sé hacer nada de albañilería, no sé ni siquiera cómo se pega un bloque, ni siquiera ponerle el nivel, ponerlo, acomodarlo, no sé cómo se hace. Pero le pregunto, por esa ignorancia, ¿va a quedarse en casa sin hacer nada? ¿O va simplemente a excusarse, ¿verdad?, para no apoyar la obra del Señor? Nuevamente, ¿verdad?, si alguno por esa ignorancia yerra y nuevamente comete pecado, porque escrito está, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿no? Entonces, si yerra por ese pecado, es una infracción con nuestro Dios, amén. Entonces, por eso le menciono, hay veces que por ignorancia, ¿verdad?, nosotros erramos. Hay veces que por ignorancia no nos queremos comprometer ¿verdad? Y por esa causa nos trae, ¿verdad?, ese problema o ese pecado, amén. La honra, la gloria y la alabanza sea al Señor Jesucristo por siempre. Gloria a Dios por siempre, aleluya. Primera carta a los Corintios, aleluya, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. La honra, la gloria y la alabanza sea al Señor Jesucristo por siempre. Verso 1. Aleluya.
porque no quiero, hermanos, vas a ver aquí el pasaje. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. Y la piedra era Cristo. Pablo a los corintios, al recibir vamos a decirlo como este conocimiento, esta sabiduría de Dios, se llega a la iglesia de los corintios y le dice: hermanos, no quiero que ignoréis estas cosas, no quiero que estén fuera de su conocimiento. Dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés, dice el pasaje, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Había llegado una revelación a Pablo, había escudriñado las escrituras, se había enterado de algo y quería que el pueblo lo supiera, lo entendiera. Por esa causa le dice Pablo: no quiero que ignoréis. A la carta de Tesalonicenses, la primera, algo que tampoco quería Pablo que ignorase, ¿verdad? Aleluya. Había algunas cosas, ¿verdad?, que llegaban por revelación, y bueno, y esa revelación cuando llegaba en este caso ya sea al profeta o al apóstol, ellos se lo daban a conocer a la iglesia. Mire este pasaje, primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también tendrá Dios con él. ¿A quiénes? A los que durmieron en Jesús. Entonces, cuando llega esa revelación o ese conocimiento, inmediatamente, ¿verdad?, se da a conocer, en este caso a la iglesia, a los tesalonicenses. Tampoco, hermanos, quisiera que ignoréis acerca de los que duermen. Dice el pasaje que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Entonces, hasta ahorita nos enteramos o sabemos que hay quienes sí se interesan por aprender, por conocer y también por enseñar a otros. ¿Para qué? Para que no estén en esa ignorancia. Hay algunos que se enteran de algo y como saben que es para provecho y para bien, se lo dan a conocer también a otros. Pero déjenme decirle, hay muchos que quizás, ¿verdad?, en la iglesia se da a conocer un tema y el tema está también trazadito, también delineado, ¿verdad?, para que se pueda entender. Y hay quienes quizás en la iglesia se están durmiendo o que están pensando en la lista del mandado, ¿verdad?, o están en otro lugar, de tal modo que no ponen esa atención y tristemente se convierten en ignorantes o no se dieron cuenta ni siquiera de qué se trató el tema. Pero veamos lo siguiente. Aquí el apóstol Pablo le dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Hay unos beneficios ahorita del gobierno, el gobierno que tenemos. Si usted es una persona que tiene 65 años o más, es nomás que se apunte en la lista, de que se acerque, ¿verdad?, a las instituciones gubernamentales, se ponga por ahí en una lista y al tiempo va a recibir, ¿verdad?, un beneficio. Cada 2 meses recibe un cheque, ¿verdad? Y pues muchos quizás que no saben esto, pues no reciben ese beneficio del gobierno, ¿no? Muchos también, ¿verdad?, que lo han escuchado pero que no se acercan o no se documentan, pues tampoco reciben, ¿verdad?, ese beneficio. Pero le digo, aquellos que están atentos, aquellos que se documentan, aquellos que buscan conocer de aquello, reciben, ¿verdad?, ese beneficio que da el gobierno que nosotros tenemos. Así que, véanlo conmigo, hay quienes se esfuerzan
porque usted conozca, porque usted sepa. Y bueno, pues Dios bendiga, va, dice la Escritura, benditos los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de los bienes. Pero cuando se les llama a buscar al Señor, algunos de ellos dicen, ¿verdad? No iremos o no vamos, ¿verdad? Hay quienes ahorita en el mundo se les habla de que vengan a la iglesia, de que vengan a conocer de Dios, y se excusan, se justifican de muchas maneras, y tristemente viven en una vida ignorantes de la bendición que el Señor nos da al conocerle y al buscarle. Segunda carta de Pedro. Aleluya. El Señor nos ayude, hermanos, a que podamos entender nosotros que no debemos de ignorar, hermanos. Si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios. Amén. Si ha escuchado usted acerca de las 70 semanas de Daniel, hay hermanos que han tratado esos temas. Yo le pregunto, ¿usted entiende realmente ese tema de las 70 semanas de Daniel? Bueno, en caso de que no lo entienda, ¿por qué no se lo pide al Señor? Señor, dame sabiduría. Déjeme decirle algo. Daniel no fue quien inició con ese tema, por decir de algún modo, de las 70 semanas de Daniel. Ya Jeremías había escrito acerca de esa situación. Y cuando Daniel, ¿verdad?, lee esa parte, le dice al Señor, Señor, ¿y cómo serán estas cosas? Y es cuando Daniel se pone en oración y le pide a Dios, ¿verdad?, qué es aquello. Y Dios se lo revela a Daniel. Se conoce como las 70 semanas de Daniel, pero todo comienza con Jeremías, ¿saben? Cuando da a conocer, ¿verdad?, qué es lo que sucederá en aquel tiempo. ¿Amén? Pero le menciono, ¿verdad?, si usted realmente quiere salir de la ignorancia, vamos a decirlo así, o conocer las cosas, pídasela a Dios, ¿amén? Y el Señor le va a proveer, el Señor le va a bendecir. Segunda carta, de Pedro, capítulo 3, verso 3 también, ¿no? Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida, de su advenimiento? ¿Amén? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Cierto, mira el versículo 5. Ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra, que por agua y en agua está asentada, por la palabra de Dios. Alcance a ver. Cierto, ellos ignoran voluntariamente. Hay quienes en la escuela dicen, es que a mí no me gustan las matemáticas. Y bueno, pues quizás se le hagan muy difíciles, pero en la lista de materias, ahí están matemáticas, física y tantas cosas, ¿verdad? Lo tiene que llevar, entonces se tiene que esforzar porque tiene que sacar buena calificación. Quiere aprobar, entonces tiene que echarle ganas, ¿verdad? Algunos ignoran voluntariamente o simplemente, le digo, se hacen a un lado y creen, ¿verdad?, que con el hecho de ignorarlo y no participar de aquel conocimiento, pues los hace de alguna manera fuera del castigo, pues, de nuestro Dios. Pero lo cierto, ¿verdad?, aunque las gentes ignoren que el Señor Jesucristo viene, he aquí que el que ha de venir vendrá y no tardará, ¿no? Aunque ellos lo ignoren o no crean, pues he aquí que todo ojo le verá y mirará, le digo, al que traspasaron. Entonces, el ignorar las cosas no nos hace así como que estamos pues una parte segura, ¿no? Pero antes, por el contrario, necesitamos estar ciertísimos o enterados para poder saber, ¿verdad?, si hacernos a un lado o a otro, o para poder buscar las cosas que son, ¿verdad?, correctas, lo que son de nuestro Dios. Aleluya. Segunda carta a los Corintios. Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios. Al Señor Jesucristo sea toda la honra y la gloria, y la alabanza. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Gloria a Dios.
Segunda de los Corintios capítulo 2, en el versículo versículo 8, por lo cual os ruego, en la segunda carta de los Corintios 2:8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, o aquel, ¿verdad?, que lo apartan, lo desechan, porque también por este fin os escribí, para tener experiencia de vosotros, si sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonareis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en persona de Cristo, porque, dice el versículo 11, no seamos engañados de Satanás, y hace ver, porque no ignoramos sus maquinaciones. Si nosotros nos enteramos de cómo trabaja el enemigo, por decirlo de algún modo, de cómo se mueve, de cuáles son sus sutilezas, si nos enteramos de eso, pues simplemente vamos nosotros a tener esa ventaja. Ahorita en las guerras que hay se manejan nuevas tecnologías, nuevos cohetes y todo eso. Si por alguna razón uno de la tecnología, ¿verdad?, cae en manos del enemigo y lo tiene en su poder, lo que hace de alguna manera lo revisa, se da cuenta de toda vamos a decir, la información que tiene aquello, y lo utiliza, ¿verdad?, para poder contraatacar, ¿verdad? Al contrario, entonces, si nosotros somos, le digo, ¿verdad?, conocedores, vamos a tener la habilidad de poder manejarnos, de poder caminar, déjeme decirle, con más seguridad en aquello que estamos buscando. En una ocasión preguntaba a unas jóvenes en Topolobampo, en Los Mochis, por ahí, ¿no? Les decía, ¿alguna de ustedes, eran como 5, alguna de ustedes sabe hacer el agua de coco? Esa que pues se vende por todos lados, ¿la saben hacer? Y todas se quedaron así como que, pues no, ¿verdad? Y yo les dije, bueno, pues aquí se hace agua de coco por todos lados, ¿sí? Y les encargo la receta, ¿cómo ven? Y se quedaron las 5 así como que, pues sí. Y bueno, pero nomás una de ellas llegó más tarde, ¿verdad? Me dijo, hermano, la receta es esta, la apuntó por ahí, me dijo, me lleva tanto esto, aquello, ¿verdad? Y el hecho, le digo, ¿verdad?, quizás eran ignorantes o no sabían, o quizás su mamá lo preparaba, pero nunca se acercaban, ¿verdad? Pero nuevamente les menciono, es bueno que nosotros aprendamos de todo, como varones, por ejemplo, ¿verdad?, saber la construcción, que se tapó el baño, que se está goteando la casa, pues tener la habilidad de poder hacer algo ahí, ¿no? Nuestras hermanas, ¿verdad?, pues Dios les bendiga, yo he sabido que se platican entre ellas para aprenderse un nuevo guisado, ¿verdad?, o una receta por ahí en específico. Y nuevamente el hecho de que alguien, quizás de las hermanas, no sepa hacer menudo, ¿verdad?, pero tiene ganas de hacer menudo, pues simplemente se documenta, le menciono, o busca la manera de aprender, le pregunta a la vecina si la tiene cerca, le pregunta a su mamá, quizás por teléfono, pero ella sí puede hacer todo ello. Lo siguiente que voy a considerar es para aquellos que de algún modo piensan que su sabiduría no tiene, vamos a decirlo así, o sea que, pues es que, hermano, yo nomás tengo hasta aquí de sabiduría, no puedo alcanzar más sabiduría. Hay un compañero de trabajo que me decía en estos días que él tiene un sueldo muy, muy bajo, ¿verdad? De todos los que estamos ahí, quizás el que tiene el sueldo más bajo, y tiene muchos años ahí, ¿verdad? Y yo le preguntaba, oye, ¿por qué no te han subido? Y dice, no, es que mi capacidad nomás llega hasta aquí. Ese tipo de personas, déjenme decirle, ¿verdad?, no se esfuerzan en el sentido de aprender algo más. Simplemente ven algo que no lo saben y pues simplemente no se atreven a avanzar y hasta ahí se quedan. Pero, le digo, el asunto, cuando hablo con mis hijos, les digo, vean a todos los niños de la escuela. Ninguno tiene una cabeza más grande que otra. Todos son, de alguna manera, cabezas regulares o normales, ¿verdad?
Entonces nadie es más inteligente que otro, simplemente hay algunos que batallan quizás, pero se meten a estudiar y de esa manera pasan. Y hay quienes quizás se les facilita, ¿verdad? Pero de algún modo, ¿verdad? Vamos a ver el Éxodo. Te invito a ver esta parte. Éxodo capítulo 28, el 31, gloria a Dios por siempre. Bueno, varios pasajes hablan acerca de esto. Voy a leer el 31, verso 1. ¿eh? Éxodo capítulo 31, verso 1. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y habló Dios a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he henchido de espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia y en ciencia. ¿Y qué pasa? Y en todo artificio. Fíjense cómo habla Dios y le dice a Moisés: mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he henchido de espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia, en todo sacrificio. Verso 4. Para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en metal, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para obra en toda suerte de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Cuando Dios en este asunto, ¿verdad? Manda a Moisés a hacer algunas cosas en el tabernáculo, ¿verdad? Dios le dijo: ¿sabes qué? Yo he llamado por su nombre y he puesto sobre ellos espíritu de sabiduría, para que puedan ser hombres, ¿verdad?, que sean capaces de poder trabajar el oro y la madera, ¿verdad? Para aquellos que normalmente se sienten limitados en su sabiduría o en su entendimiento, déjeme decirle que la sabiduría desciende de lo alto del Padre de las luces. Si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a nuestro Dios. El Señor es el que nos abre el entendimiento para comprender todas las cosas. Jacob decía en una ocasión: he aquí, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Entonces Dios nos abre el entendimiento y nos da la capacidad para entender todas las cosas. Gloria Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Lucas, yo creo que sabe para dónde voy a. Lucas capítulo 24, a ver que le confirmo, sí, amén, 24. Gloria a Dios, aleluya. En el versículo, aleluya, versículo 44, ¿no? Lucas capítulo 24, verso 44. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Jesús hablando con sus discípulos. Verso 45. Entonces dice el pasaje, les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahí mismo en Mateo 24, gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Acerca de los discípulos de Maús, ¿no? Habla el pasaje, el verso 25. Yo creo que ya conocemos la mayoría de lo que se trata este pasaje, ¿no? Lucas 24,
verso 25. Entonces el Señor Jesús les dijo, amén. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho, amén. Mateo, creo que el 22, 23 por ahí hace ver, ¿verdad? Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, ¿no? Entonces, resumiendo un poquito, Dios es el que nos da la sabiduría, así el hacer, el querer por su buena voluntad, ¿no? Si a alguno de nosotros le interesa conocer algo o saber algo, pues solamente esfuércese, ¿verdad? Y Dios le va a dar aquello que usted está demandando o aquello que usted está pidiendo, ¿no? Libro de los Hechos, para considerar un pasaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 5, verso 32. Vamos a ver de qué modo nosotros podemos salir de esa ignorancia, ser bendecidos por Dios, ¿verdad? Aleluya. Hechos capítulo 5, verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, dice el pasaje, el cual ha dado Dios a los que le obedezcan. Gloria a Dios. Dios da de su Espíritu Santo a los que le obedecen. Ahora, si se acuerda de lo que vimos en Éxodo 31, Dios da también de ese espíritu de sabiduría, déjeme decirle, a aquel que Dios de los cielos ve que está esforzándose en algo, ¿ven? Los científicos, déjenme les menciono esto, ¿ven? Los científicos piensan, ¿verdad?, que ese conocimiento que ellos tienen es por el esfuerzo y la dedicación, ¿verdad?, que le dedican a toda la investigación, pero no, es porque a través por todo aquello que ellos se esfuerzan, el Señor, ¿verdad?, es misericordioso y les abre el entendimiento para que conozcan estas cosas, Gloria, para que hagan inventos, ¿verdad?, aleluya, cosas de ingeniería, por decir de algún modo. Gloria, Por eso es que Dios, al ver la condición del hombre que se esfuerza por algo, Dios derrama, ¿verdad?, de su sabiduría también en ellos. Gloria. Si usted quiere ser sabio en algo, no sé, un hermano ahí en Juárez, ¿verdad?, estábamos platicando en un viaje y le preguntaba al hermano qué sabía hacer o a qué se dedicaba, y bueno, dentro de esas cosas surgió que él quisiera aprender mecánica, ¿verdad? No, pero él quisiera aprender mecánica. Y le decía, hermano, ¿y qué está haciendo para poder aprender? Pues decía, pues ¿qué me sugiere o cómo le hago? Digo, mire, haga esto, vaya a un taller mecánico y díganle, ¿saben qué? Vengo aquí a aprender. Si gustan, no me paguen, nomás denme oportunidad de hacer yo las cosas y díganme cómo hacerlas y por qué. Y de ese modo, pues yo aprenderé la mecánica porque me gustaría aprender mecánica. Pues al tiempo, no sé, a los 6, 8 meses lo volví a ver y le preguntaba cómo había sido su plan, ¿verdad?, que había hecho. Me dijo, sí, hermano, fui a un taller y ahorita ya le conozco esto, el otro, aquello. Y pues la diferencia fue, ¿verdad?, de simplemente no quedarse con las ganas de conocer algo o de aprender algo, simplemente enlístese de algún modo, ¿verdad?, y usted va a salir beneficiado a su tiempo, amén. Entonces, no hay, le digo, quien tenga un cerebro más grande que otro, ¿verdad? No hay, si contamos las neuronas, que si se puedan contar, ¿verdad?, no hay quien tenga más neuronas que otro, ¿verdad? Dicen que los científicos más grandes ocupan nomás el 10%, y no es cierto, ¿verdad? Porque todos los seres humanos utilizamos todo nuestro cerebro, por eso tenemos movimientos y por eso razonamos, pues, cada quien, ¿verdad?, de diferentes formas. Pero sí, si usted quiere, ¿verdad?, ser inteligente, sabio o experto en algo, requiere, ¿verdad?, de esfuerzo, requiere de que usted, ¿verdad?, se documente para que pueda, ¿verdad?, alcanzar aquello. No quisiera, por ejemplo, no quisiera saber, ¿verdad?, de un joven que quiera aprender guitarra y que me quiera
de alguna manera obligar a que le dé clases. Hermano, déme clases de guitarra, yo sé que usted sabe o que usted ha enseñado a varios, yo quiero que usted me dé clases de guitarra. Y yo le diría, ¿quieres aprender realmente guitarra? Sí. ¿Qué cosas haces en el teléfono? ¿A qué te dedicas, verdad? No, pues veo películas, veo programas, no sé, veo series o lo que sea. Pues en vez de estar viendo todas esas cosas, hay cursos, ¿verdad?, de guitarra para nivel básico, nivel mediano, avanzado, ¿verdad?, donde puedes aprender sin necesidad de una persona que esté a tu lado. Entonces tenemos ahorita, por ejemplo, esas herramientas que tristemente se están utilizando para mal, pero a través de eso, si su carro se descompone o en su casa tiene algún desperfecto con algún aparato electrodoméstico, puede consultar ahí y le pueden dar la posible solución, ¿verdad?, a ese problema, y usted mismo puede reparar, ¿verdad?, aquel asunto. Va a decir, no, hermano, es bien difícil. Bueno, necesita, vamos a decirlo, ponerle atención y continuar en aquello. Dice la Escritura, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quizás en la iglesia hay, vamos a decirlo, mucho potencial, pero dormido, no esforzándose, o simplemente ni siquiera, vamos a decirlo, haciendo algo, ¿verdad?, por decir que quiere salir adelante en aquella situación. No, pues puede de aquí la iglesia salir hombres y mujeres altamente capacitados, ¿verdad?, en todo conocimiento y en toda ciencia. Libro de Job, capítulo 29. Libro de Job, capítulo 29. En el verso 14. Libro de Job, capítulo 29, verso 14. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Me vestía de justicia y ella me vestía como un manto, y mi toca era juicio. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, y a los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía, dice el versículo, me informaba con diligencia. Y de la causa que no entendía, dice el pasaje, me informaba con diligencia. Entonces, hablando en otra ocasión con los jóvenes, yo les decía, ¿verdad?, hermanos jóvenes, hay necesidad que algunos de ustedes se dediquen a lo que es la electrónica, porque se descomponen los aparatos, las bocinas, algo aquí, y pues no hay quien esté capacitado para eso, ¿verdad? Y pues muchos decían, no, hermano, es que está difícil, es que eso, pues necesitas, no sé, ¿verdad?, esfuerzo, estudio. Pues bueno, ¿quién de ustedes, verdad, quiere capacitarse para eso? Porque hacen falta en las iglesias. Si se fija, muy pocos que le entienden a reparar un amplificador, una mezcladora, algo, ¿verdad?, muy pocos. Y déjeme decirle, no es que no tengamos la capacidad intelectual para hacerlo, simplemente no dedicamos tiempo para aprender, porque todos tenemos delante de Dios la misma capacidad. Y bueno, y si Dios ve el esfuerzo en nosotros, Dios nos llena de ese espíritu de sabiduría, porque mira nuestro esfuerzo, porque ve que queremos capacitarnos, porque ve nuevamente que ciertamente estamos buscando algo que pues es para bendecir la obra de nuestro Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Como siempre, Eclesiastés, capítulo 5. Voy a pasar a la parte donde quizás algunos nos queremos justificar con el hecho de ignorar las cosas, o simplemente queremos deslindarnos de algún problema, de alguna situación, diciendo que nosotros lo ignorábamos o no lo sabíamos, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 5, gloria a Dios por siempre, desde el versículo 4, dice: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometerás. Mejor es que no prometas que no que prometas y no pagues. No sueltes tu boca para hacer pecar tu carne,
ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Amén. ¿Por qué quieres que Dios se enoje por causa, dice el pasaje, ¿verdad? Por causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Déjenme decirle algo, ¿verdad? En mi trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Nos toca entrenar gente y hay quienes se les entrena, se les da toda la información, ¿verdad? Y se les dice, si algo no entiendes o algo se te hace muy difícil, apúntalo por ahí, tenlo a la mano para que cuando se te pregunte o que tú quieras saber, vayas a tu libretita y ahí encuentres la respuesta, ¿verdad? Pues uno, le voy a decir sinceramente, así se desespera, ¿verdad? De andarle diciendo las mismas cosas todos los días, ¿verdad? Y por eso vamos con ellos, oye, ¿ya lo apuntaste? ¿Ya lo apuntaste? Sí, bueno, ahí en tus apuntes busca este asunto y ahí está la manera en que lo puedes hacer, ¿verdad? Pero les digo, muchos son algo flojos y no quieren esforzarse ni siquiera en eso, en algo que se les dijo, que se les explicó. Bueno, así Dios, ¿verdad? Cuando alguien dice, no lo sé, o no puedo, ¿verdad? Dice el pasaje, ¿verdad? ¿Por qué harás que Dios se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? No sueltes tu boca, dice el verso 6, para hacer pecar tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Se acuerda aquella ocasión en el Éxodo? Gloria a Dios por siempre. Amén. La honra y la gloria Gloria a y la Dios. alabanza sea al Señor Jesucristo por siempre. Gloria a Dios. Santo es el Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Éxodo capítulo 2, gloria a Dios por siempre. Capítulo 4, perdón, de Éxodo. Amén. Aquí Dios le está dando, véalo conmigo, ¿ven? Le está dando una instrucción a Moisés y Moisés se siente como que no puede con aquello, ¿verdad? Y déjeme decirle otra vez, es desesperante cuando alguien no quiere aprender, cuando se le explican las palabras que uno se detiene a enseñarles y que no quiere aprender, ¿verdad? Es desesperante, dice el pasaje. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 4, verso, gloria a Dios, desde el versículo 8, ¿no? Si aconteciere que no te oyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y derramarás en tierra, y volverán serán aquellas aguas que tomarás del río y se volverán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Dios, mire, así como que Dios te daba instrucciones, si no te creyeran, hazle de este modo, y luego empezaba a enseñarle a Moisés. Entonces dijo Moisés a Dios, ay Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de antier, ni aún desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. Y Dios le respondió, ¿quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo, al sordo y al que ve al ciego? ¿No soy yo? Ahora pues ve que yo seré tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Gloria a Dios. Y él le dijo, como ese le dijo, ay Señor, envía por mano de quien has de enviar. Entonces Dios, fíjese, se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita? Y que él, dice, y que él hablará, y aún aquí, que él te saldrá a recibir, y en viniendo se alegrará en su corazón. Cuando lo ve venir a Moisés, Aarón fue lleno del Espíritu de Dios. Y Aarón fue, vamos a decirlo, como que la voz de Moisés. Pero qué bonito sería, bueno, si la historia hubiese sido de este modo, que Moisés hubiera sido, Señor, si tú eres conmigo, pues vamos, ¿verdad? En todo esto. Y que nuevamente por Moisés
si hubieran hecho directamente las cosas y no tuvieran que tomar mano, ¿verdad?, de alguien más. Jueces capítulo 5, gloria a Dios por siempre. Amén. Hay quienes se hacen a un lado tristemente, y déjeme decirle, si usted no recibe la bendición de Dios, si usted no recibe la bendición de Dios, Dios necesita capacitar a alguien para eso. Pero si usted no quiere recibir esa bendición de nuestro Dios, Dios va a capacitar a alguien más. Sí. Amén. Dios se va a proveer de alguien más, ¿verdad?, para que pueda hacer ese trabajo, esa encomienda. Amén. Gloria al Señor Jesucristo por siempre. La honra y la gloria y la alabanza sea a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Por los Dios. siglos de los siglos. Le mencioné Jueces, ¿amén? Gloria a Dios, Jueces, capítulo 4. No sé si usted conozca, sepa que había una mujer, Débora, y si usted revisa las escrituras, ella fue una jueza en el pueblo de nuestro Dios. Y yo le menciono, le pregunto, oigan, ¿y qué no son puros jueces o varones, hombres? ¿Qué estaba haciendo una mujer ahí? Alcance a ver que muchos varones, hablando de hombres, inclusive en estos tiempos, en estos días, muchos varones, de algún modo, ¿verdad?, se hacen más pequeñitos, por decirlo así, y su esposa sobresale en muchas cosas. He sabido, ahora sí que a ver si no me regañan, ¿verdad?, pero he sabido de hombres que no saben cambiar un tanque de gas. ¿Y quién es lo que hace? ¿Quién hace ese trabajo en la casa? La mujer. La mujer, en cuanto llega el tanque de gas, lo mueve, lo pone ahí, lo conecta, revisa que no tenga fugas y bueno, sigue con la cocina, ¿verdad? Hay hombres, varones que no saben cambiar un tanque de gas, ¿verdad? Y me da pena cuando se ve eso, ¿verdad? Pero ellos se van a quedar así siempre, pensando que no pueden o que no saben porque no se esfuerzan. Pero déjame decirle, Dios va a capacitar a alguien más. Y Dios le va a henchir de su espíritu a alguien más, ¿verdad?, que esté dispuesto nuevamente a salir adelante en aquella situación. Por ese asunto y por ese caso, le digo, esta mujer Débora estaba como principal, déjame decirle, en el pueblo de nuestro Dios. La principal en Israel fue una mujer por el esfuerzo que tenía. Vamos a ver algunos atributos, ¿no? Jueces capítulo 4, verso 4, dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y gobernaba aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Solamente aquí se conoce ese nombre, Lapidot. ¿Por qué razón? No sé, ¿verdad? Pero una sola ocasión dado la escritura. La cual, Débora, habitaba debajo de una palma entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Si alguien quiere preguntarse cómo que una mujer daba órdenes o daba consejo, más adelante se ve lo siguiente: y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abiram, de Cades de Neftalí, y díjole: ¿no te ha mandado Dios de Israel diciendo, ve y haz gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón? Y yo atraeré a ti, hablando esta mujer, Débora, se iba a meter también en la guerra, y yo atraeré a ti al arroyo de Sison a Sisa, la capital del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y entregarélo en tus manos. Vamos a poner una emboscada, yo los traigo contigo aquí en este lugar, tú los atacas. Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo atraeré a ti, verso 7 nuevamente, al arroyo de Sison a Sísara, capital del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y entregarélo en tus manos. Y Barak le respondió: si fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella le dijo: iré contigo, mas no será tu honra
en el camino que vas, porque en mano de mujer venderá el Señor a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Si conocemos la historia, aquel capitán, ¿verdad?, fue destruido y todo fue por mano de mujer, o una mujer nuevamente que sabía la manera de poder hacerlo y se lo comparte a un general del ejército, no era cualquier persona, ¿verdad?, a un general del ejército, y le dijo: oye, pero me mandas allá solo, pues si tú no vas conmigo yo no iré, ¿no? Quizás pensaba que estaba Débora tendiendo una trampa, no sé, ¿verdad?, o que la miraba difícil, pero déjeme decirle algo: a aquellos que no se quieren esforzar, o a aquellos que quieren seguir en la misma ignorancia, Dios va a utilizar a alguien más, y pues va a utilizar aquel vaso para honrarle y bendecirle. Dios nuevamente, ¿verdad?, va a hacer uso de alguien más si nosotros no nos esforzamos. Jóvenes, si ustedes, ¿verdad?, pudieran aprender algo en la escuela que pudiera ser de beneficio en la iglesia, pues qué bueno, excelente, ¿verdad? Pero ciertamente, ¿verdad?, ven las cosas de la iglesia, las ven difíciles, o las ven, vamos a decirlo, como que algo complicado pues de aprender. Pero si alguien tiene falta de sabiduría, volviendo a aquel pasaje de Santiago, demándela a Dios o pídasela a Dios, el cual da a todos en abundancia y sin reproche. Entonces, a través, vamos a leer un versículo más, ¿verdad? Y a través de esta, vamos a decirlo así, enseñanza, predicación, yo sí quisiera, ¿verdad?, que usted tome la responsabilidad delante del Señor de aprender. Había un compañero en la universidad, tenía 54 años, batallaba para aprender, ¿verdad?, pero también salió con nosotros, ¿verdad?, con los egresados de aquel tiempo, también salió con nosotros. Gloria a Dios. Y muchos le quedaban pensando, pues ¿cómo, verdad? Bueno, aquel hombre, ¿verdad?, pues simplemente se esforzó, echó ganas y pudo, ¿verdad?, obtener aquello que tanto anhelaba. Y por eso le digo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si sabemos que para Dios no hay nada imposible, simplemente usted sométase al Señor, ¿verdad? Pídale al Señor por aquella necesidad, aquello que usted quiera aprender realmente, y Dios le va a dar, ¿verdad?, de sabiduría. Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios. Santo es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 22, el verso que mencionaba ahorita hace tiempo. Gloria a Dios por siempre. Evangelio según San Mateo capítulo 22. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Amén. Gloria a Dios. En el verso 28, ¿no? Creo que conocemos de qué se trata este pasaje, ¿no? Para resumir un poquito, Evangelio según San Mateo 22, verso 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque la resurrección ni los muertos tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os he dicho por Dios, que dice: yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, las gentes estaban atónitas de su doctrina. Jehová es el pasaje, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, la ignorancia nos trae consecuencias de errar. Resumiendo un poquito, la ignorancia, ¿verdad?, nos hace tímidos o temerosos. No digo ese pasaje de Apocalipsis, hasta los temerosos del infierno. El ignorar o el no querer aprender las cosas, si Dios nos ve de los cielos, va a ocupar a alguien para hacer, ¿verdad?, nuestro trabajo. Y de cierto, déjame decirle que delante de Dios aquello nos va a desacreditar. Y nosotros vamos a decir: señores, que no lo sabía, señores, que no, bueno, para
para eso, Señor. ¿Y dónde está pues el esfuerzo? ¿Dónde está la dedicación? Hay guitarristas, ¿verdad? Que dicen, o jóvenes, ¿verdad? Que comienzan a aprender guitarra y dicen, no, es que esto no es para mí, esto no es mi don, ¿verdad? Yo les preguntaría, ¿dónde están los callos en los dedos, ¿verdad? Para decir que esto no es para ti, ¿verdad? ¿Dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está la dedicación? Pero si alguien realmente se dedica, se esfuerza, le echa ganas, va a poder obtener, ¿verdad?, todas las cosas. Porque nada es imposible para Dios, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Véalo de este modo, ¿verdad? Si se esfuerza, le pide al Señor, pues Dios va a usar de una manera sorprendente, o que se va a sorprender de este mismo, ¿verdad?, cuando esté empleando o haciendo aquellas cosas. Les bendiga mucho.